por segunda vez. Si usted está aquí por primera o segunda vez, levante su mano, por favor, para verle, para saludarle. Queremos verle desde aquí. Dios le bendiga. Alguien más que nos visita por primera o por segunda vez, levante su mano. Dios le bendiga, caballero. Muy bien, alguien más que está por... Dios te bendiga. Dámosle un fuerte aplauso a nuestras visitas en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Estamos continuando con nuestra serie sobre Proverbios y hemos titulado el mensaje para el día de hoy, Consejos para los hijos de Dios. Ese es el tema para el día de hoy. Ya va a aparecer en la pantalla ahí el bosquejo para los hijos de Dios. ¿A quién no le gusta recibir consejos, verdad? Creo que todos de alguna manera, cuando tomamos una decisión o estamos por tomar una decisión o quizá tenemos que hacer alguna elección en cuanto a algo, qué bien nos cae un consejo. Quizá íbamos a tomar una decisión y alguien viene y nos aconseja y cambiamos de opinión. ¿Cuánto más cuando el consejo viene de nuestro Dios? ¿Cuánto bien nos hará a cada uno de nosotros poder escuchar y atender lo que el Señor tiene para nosotros? Y vamos a mirar Proverbios capítulo 3. Voy a pedirles que abran sus Biblias allí. Proverbios capítulo 3 para leer los primeros 10 versículos. Los primeros 10 versículos. Todo el libro de Proverbios está lleno de consejos. Pero vamos a ver ahora en esta mañana solamente los primeros 10 versículos porque es imposible poder mirar todo el capítulo 3. Dice así Proverbios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, hará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. En estos 10 versículos vamos a encontrar por lo menos 5 consejos que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Pero lo interesante es que después de cada consejo aparece el resultado por hacer caso al consejo. El Señor nos da un consejo, pero inmediatamente vamos a ver que hay un resultado, una consecuencia positiva cuando hacemos caso del consejo de Dios. Y el primer consejo que encontramos está en el versículo 1 y 2. Sé obediente. Sé obediente. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora alguno de ustedes me dirá, pero pastor, esto no es un consejo, esto es un mandato. Estás en lo cierto, es lo correcto. Pero ¿por qué lo ponemos dentro del contexto del consejo? Porque siempre que Dios nos pide obediencia, detrás del pedido de obediencia de parte del Señor hay un principio, el principio del amor. Dios, porque nos ama, nos pide que seamos obedientes. La obediencia no debería ser una carga para el cristiano. La obediencia no debería ser algo pesado para el Hijo de Dios. La obediencia debería ser algo espontáneo, natural, en la persona que ha entrado en una relación personal con Cristo. Cuando el proverbista dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, la palabra ley y la palabra mandamientos se están usando como sinónimos.
Lo que el proverbista está diciendo, que debemos recordar aquello que el Señor ha estipulado para nosotros y estar dispuestos a obedecerlo. Por eso que el primer consejo es: sé obediente. Un consejo que tiene como principio el amor. Cuando dice, guarda, tu corazón guarde mis mandamientos, la palabra corazón es una palabra que va a aparecer repetidas veces en el libro de Proverbios, cantidad de veces. Pero lo que el proverbista está queriendo decir es que el Hijo de Dios tiene que atesorar los mandamientos de Dios. Tiene que hacer carne los principios de la palabra de Dios, de tal manera que la obediencia pueda ser algo espontáneo para el creyente. Si Dios nos pide obediencia, es porque nos ama. Traslademos ese mismo concepto a nuestra relación con nuestros hijos cuando están pequeñitos, ¿es cierto? A tu hijo tú le dices, no metas tu dedo en el tomacorriente, porque si lo metes te va a pasar electricidad y vas a sentir lo que es bueno, ¿no? Y tú se lo dices para que él te obedezca. Pero detrás de ese mandato que tú le haces a tu hijo de no meter el dedo en el tomacorriente, hay un principio, el principio del amor. Tú se lo dices porque lo amas, porque amas a tus hijos, a tus hijos. De la misma manera, detrás del pedido del Señor, del consejo del Señor a ser obedientes, está el principio del amor. Y cuando el Señor dice que no nos olvidemos de su ley y que nuestro corazón debe guardar los mandamientos de Él, está diciéndonos que nuestro corazón debe atesorar, hacer carne la palabra de Dios, de tal manera que la obediencia sea algo espontáneo, natural en la vida del Hijo de Dios. Hay un viejo himno que dice, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Y eso es justamente el resultado que muestra este primer mandamiento o este primer consejo. No puedo retrocederlo. Si le dan un clic para atrás, ahí está bien, gracias. ¿Cuál es el resultado? Vida abundante, paz y felicidad. Porque va a decir el versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Parecería que hay una conexión entre la obediencia y el vivir más, el vivir en abundancia, el vivir en felicidad. Ahora, no estamos diciendo aquí que una persona que es llevada a la presencia del Señor es porque fue desobediente, no estamos diciendo eso. Pero para el judío había una conexión entre la obediencia y ciertos resultados, así como lo había entre la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia. Tú vas al libro de Deuteronomio, a los libros del Pentateuco, y descubres que por obedecer habían ciertas consecuencias, pero por desobedecer también habían ciertas consecuencias. Lo que el texto quiere decirnos es que si nosotros somos obedientes, vamos a tener una vida abundante, vamos a tener una vida feliz, vamos a tener una vida de paz, porque no hay nada mejor en la experiencia del Hijo de Dios que obedecer a su Padre. Ahora, ¿significa esto que nuestra vida va a ser una vida sin problemas, sin enfermedades, sin dificultades, que todo nos va a ir de maravilla? No, no es así. Pero lo que la palabra del Señor está diciendo es que en medio de las situaciones difíciles que nos pueda tocar, la presencia de Dios va a estar con nosotros si es que nosotros somos obedientes. Y la pregunta que tenemos que hacernos en este punto entonces es, ¿estoy siendo obediente al Señor? ¿He hecho de la obediencia un estilo de vida para mí? ¿O me he acostumbrado a desobedecer al Señor? ¿Me he acostumbrado a pasar por alto los principios de su palabra? ¿Estoy actuando conforme a mis propios criterios y no estoy siendo obediente? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 23, el Señor va a decir, el que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. ¿Qué está diciendo? Que si amamos al Señor, la obediencia tiene que ser un aspecto fundamental en la vida del creyente. Cuando dice mi palabra guardará, no está diciendo que agarremos la Biblia y la metamos, ¿no es cierto?, en la mesa de noche o que la guardemos en un cajón. Está hablando de atesorarla y de ponerla en práctica y de obedecerla. Por eso es que el proverbista dice, tu corazón guarde mis mandamientos. Atesorar los principios de la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, en el versículo 1, esto no me está funcionando bien, no sé si me ayudan ahí en cabina, por favor, mientras voy mencionando los textos. Gracias. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y esto fue algo dicho al pueblo de Israel. Si oyeres atentamente la voz del Señor para guardar, otra vez noten ustedes esta misma palabra, guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Entonces cuando el proverbista dice, tu corazón guarde mis mandamientos, está diciendo de que el creyente, el Hijo de Dios, tiene que poner en práctica, obedecer, atesorar los principios de la palabra de Dios, de tal manera que la obediencia se convierta en algo espontáneo y natural en la vida del creyente. Sé obediente. Y la pregunta para nosotros, vuelvo a repetirlo, es ¿cuán obedientes estamos siendo con los principios de la palabra del Señor? ¿Hemos hecho de la obediencia una práctica constante? ¿O más bien lo que nos caracteriza es la desobediencia? Tenemos que evaluarnos. Segundo consejo que encontramos. Sé misericordioso y ama. Mira el versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Algunas versiones traducen, nunca se aparte de ti la misericordia y la caridad. Otras van a decir, nunca se aparte de ti la misericordia y el amor. Por eso es que decimos que el consejo es sé misericordioso y ama. La muestra de la misericordia de Dios en nosotros, para nosotros compartirla y mostrarla con los demás. Si la gracia significa recibir de Dios lo que no merecemos, la misericordia es no recibir de Dios lo que sí merecemos. Repito, si la gracia de Dios es recibir de Dios lo que no merecemos, la misericordia es no recibir de Dios lo que sí merecemos. ¿Te das cuenta la diferencia? Tú y yo merecemos el castigo, pero Dios en su misericordia nos ha dado la salvación. Ahora, la misericordia es algo que tiene que ser mostrado con los demás. El amor es algo que tiene que ser compartido con los demás. ¿Te acuerdas lo que dice el Señor? Conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Ahora es muy fácil mostrar misericordia y amor cuando hay una crisis nacional como la que hemos tenido hace poco. Cuando llega el momento de traer nuestro kilo de amor. O cuando encontramos a una persona que está en necesidad. Pero la misericordia y el amor, y el sentido del texto es ese, debe ser parte de nuestra vida permanente. Mira lo que dice el versículo 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Permanentemente, como estilo de vida, debemos ser misericordiosos para con los demás. Debemos compartir el amor de Dios para con los demás. Y la figura que usa el proverbista es muy gráfica porque va a decir, átalas a tu cuello. ¿Cómo puedes atar a tu cuello la misericordia y la verdad? Literalmente no puedes atarlo, pero lo que el judío hacía en la antigüedad, ¿verdad? Se vestía de filactelia, se vestía de textos, se ponía cosas que le recordaban la palabra de Dios. Y eso es lo que el proverbista está diciendo. Átala a tu cuello,
escríbelas en la tabla de tu corazón. Otra vez aparece la palabra corazón, que es una palabra recurrente en el libro de Proverbios. Y no está refiriéndose al órgano que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Cuando habla del corazón, está hablando del carácter, está hablando de los hábitos de vida, está hablando del alma. Entonces, cuando dice, escríbelas en la tabla de tu corazón, te está diciendo que la misericordia y el amor tienen que estar en tu vida de tal manera que los demás puedan percibir que eres una persona misericordiosa y una persona que sabe amar. A eso se refiere. ¿Y cuál es el resultado entonces cuando mostramos misericordia y amor? Ahí está. Buen testimonio para con Dios y buen testimonio para con los hombres. El versículo 4 dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y creo que no hay cosa más que traiga más satisfacción al alma que saber que Dios se agrada de nosotros. Que saber que Dios está contento con nosotros. Hallarás gracia, hallarás el favor, hallarás buen testimonio, tendrás buen testimonio, buena opinión ante Dios y ante los hombres. Y vuelvo a repetir, nada puede traer más satisfacción a un creyente que saber que Dios se agrada de nosotros. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús fue bautizado y una voz se escuchó del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué cosa? Complacencia, contentamiento. Y Dios lo dijo de su Hijo Jesús. Cuando nosotros vemos en Proverbios que podemos hallar gracia y buena opinión ante Dios, está diciendo que llega el momento en el cual Dios se complace de sus hijos. Yo te pregunto, ¿Dios se complace de ti? ¿Has hallado buen testimonio delante de los ojos de Dios? Pero también dice ante los hombres. Y aquí está hablando ya del testimonio ante los demás. Es la capacidad de poder descubrir cuando una persona dice, mi vecino es creyente y realmente lo demuestra. Esa persona va a la iglesia de San Felipe y realmente está mostrando las marcas de un cristiano. A eso se refiere, testimonio de los hombres. Es triste cuando la gente dice, si ese es un cristiano y se porta de esa manera, ¿para qué voy a ser yo cristiano? Sé misericordioso, muestra la misericordia, muestra el amor como un estilo de vida permanente ante los demás. Nuestra iglesia esta semana ha respondido de una manera muy linda para ayudar a nuestros hermanos en Piura, ¿verdad? Más de 3,000 soles se levantó el domingo pasado, solo para Piura, que hayan sido enviados. Qué bueno. Pero ¿sabes una cosa? Deberíamos vivir permanentemente mostrando la misericordia de Dios hacia los demás y no esperar una situación de calamidad para recién reaccionar. El Salmo 37, en el versículo 3 al 6, dice, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y mira lo que dice al final. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Quiere decir que la gente va a percibir, va a ver en ti que eres diferente, que eres distinto a los demás. ¿Por qué razón? Por la misericordia y por el amor en tu vida. Sé obediente, sé misericordioso y ama. En tercer lugar, tercer consejo, sé fiel. Sé fiel. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que el proverbista está diciendo es, confía en el Señor de todo tu corazón. Pero esa confianza siempre está ligada a la fidelidad. Porque tú no puedes confiar en alguien que no te es fiel, ¿verdad? Tú confías en alguien que ha sido fiel contigo. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo es que nosotros tenemos que aprender a confiar plenamente en el Señor, y esa confianza tiene que llevarnos a responder en fidelidad. Otra vez aparece el corazón. Fíate del Señor de todo tu corazón. Es decir, con toda tu vida, con todo tu ser, con toda tu alma. Pero luego añade, no te apoyes en tu propia prudencia, porque es muy fácil salirse de la voluntad del Señor para actuar conforme a nuestra propia voluntad y a nuestros propios criterios, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que el proverbista está diciendo aquí es, reconócelo en todos tus caminos. Cuando tú puedes confiar en alguien, y en este caso en Dios, por consecuencia vas a ser fiel. Vas a demostrar fidelidad. Permíteme ponerte un ejemplo, lo puse en el primer culto también. Si tú agarras a tus niños cuando son pequeñitos, ¿no es cierto? Voy a poner el caso de mis nietas. Si yo agarro a mis nietas y las siento aquí en este púlpito, y yo me pongo abajo, y le digo a Alejandrita, tírate que yo te voy a agarrar, ella se va a tirar, porque sabe que su nono la va a agarrar. Si viene su papá y le dice lo mismo, probablemente también se va a tirar. Pero si viene el pastor Pablo, yo dudo que Alejandrita se tire. ¿Sabes por qué? No porque el pastor Pablo sea feo, que no lo es, sino porque no lo conoce. No se ha establecido un vínculo de confianza. No se ha establecido una relación. Lo va a dudar, lo va a pensar. Y a lo mejor va a esperar que el nono le diga, tírate que el pastor Pablo te va a agarrar. Y se va a tirar quizá, pero lo va a dudar. Cuando estamos en las alturas de nuestros problemas, nuestro Padre Celestial nos está esperando con sus brazos extendidos para que tú y yo nos lancemos y descansemos en Él. Fíate del Señor de todo tu corazón. No importa la crisis por la cual estés atravesando. No importa la enfermedad por la que estés experimentando hoy. No importa el problema, por más serio que este sea. Lo que el Señor te está diciendo es: sé fiel. Confía. Responde en fidelidad. Deja que Dios se encargue de tu problema. Deja que Él maneje esa situación que te agobia el día de hoy. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa reconocer a Dios en todos tus caminos? Que estás dejando que Él actúe conforme a su voluntad en tus caminos de vida, en tus decisiones, en todo aquello que tienes que hacer. Y para esto también hay un resultado. ¿El resultado cuál es? Dios te guiará. Dice, Él enderezará tus veredas. Te va a tomar de la mano y te va a llevar por el camino correcto. Él va a enderezar tu camino. Esto tiene que ver con la seguridad que viene de Dios. A veces nosotros pensamos en un Dios como que está tan lejos de nosotros y no nos damos cuenta que en realidad Él está muy cerca de nosotros. Y que Él quiere darnos esa seguridad que necesitamos. La fidelidad a Dios y la confianza en Dios provee seguridad para el Hijo de Dios. Estos días están dando una serie muy bonita que se llama Moisés y los 10 mandamientos en la televisión. Yo no la estaba viendo al comienzo por el horario, pero ya después que mi esposa empezó a verlo por YouTube, me enganché. Y ahora la estamos viendo los dos en YouTube. Cuando tenemos un tiempito, nos sentamos a verlo. Y hay una cosa muy interesante que se muestra, que es parte de la historia bíblica. Los egipcios tenían cantidad de dioses. Adoraban al cordero, adoraban al sol, cantidad de dioses. Pero los israelitas, los hebreos, tenían un solo Dios
a quien no podían ponerle rostro, tal como lo expresan en la película. No le podían poner rostro. Sin embargo, cuando tú ves la manera como los judíos confiaban en el Señor, descansaban en medio de toda la crisis que les tocaba vivir. Es realmente impresionante cuando tú puedes dejarte caer en los brazos de tu Padre Celestial. Más allá de tu crisis, más allá de tu problema, más allá de tu dificultad. Jeremías en el capítulo 17, en los versículos 7 y 8, voy a pedir que lo pongan por favor en pantalla. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová. Mira cómo será. Como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías? Que una persona que confía es como un árbol que está bien plantado, que el calor no le hace nada y que sus hojas reverdecen en su tiempo. El salmista lo va a poner de otra manera, va a decir, es como que está plantado junto a aguas, junto a corrientes. Y vienen los ríos y no pasa nada con ese árbol que está bien enraizado. Nosotros hemos visto estos días, ¿verdad?, como árboles han sido sacados desde raíz a causa de los huaicos y a causa de los ríos. Bueno, el que confía en el Señor, dice la palabra, no va a ser movido. Será como un árbol plantado cuyas raíces están tan metidas en la tierra que nada las puede sacar de allí. Hay seguridad, hay confianza cuando respondemos en fidelidad al Señor. Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si diereis oído, ¿y qué más dice? Guardareis mi pacto. Otra vez la palabra guardar tiene que ver con atesorar y poner en práctica los mandamientos del Señor. Sé obediente, sé misericordioso y ama, sé fiel. Cuarto consejo en el versículo 7 y 8, sé humilde. Sé humilde. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje de Proverbios? Que tenemos que aprender a ser humildes. La humildad debería ser una característica de todo hijo de Dios, porque lo contrario a la humildad es el orgullo. Y todos sabemos el daño tremendo que causa el orgullo. Todos sabemos qué triste es ver a una persona orgullosa. Y déjame decirte algo con mucho cuidado. El orgullo se gesta en el mismo infierno. Recuerda que ese fue el pecado de Luzbel. Quiso ser como Dios. Recuerda que ese fue el pecado de Adán y Eva. Quisieron conocer todas las cosas y ser como Dios. Y uno de los grandes problemas que podemos encontrar en la iglesia, en líderes, en pastores, es el orgullo espiritual. No, es que yo ya soy un creyente de 20 años. Ya yo me conozco la Biblia. Yo doy mucho para la ofrenda, para las misiones, para el diezmo. Yo le sirvo al Señor mucho tiempo y poco a poco vamos llenando nuestro corazón de orgullo. Y el consejo del Señor para nosotros es: aprendamos a ser humildes. No hay pecado que ofenda más a Dios, creo yo, que el orgullo espiritual. Cuando vamos a ver el resultado del orgullo, de la humildad, en la siguiente,
perdón, en la siguiente figura, si la pueden poner, el resultado parecería ser salud física, porque dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora, hay que entender esto en su debido contexto. El judío entendía que había una consecuencia física, material, en su experiencia con Dios. Por eso es que dice allí que si tememos al Señor y nos apartamos del mal y somos humildes, esto será como medicina al cuerpo y refrigerio a los huesos. No estamos diciendo que toda enfermedad sea producto del orgullo o del pecado. Ya lo hemos enseñado desde aquí cantidad de veces. No estamos diciendo eso. Pero parecería que hay una conexión cuando una persona es humilde y se aparta del mal, que hay bendición física aún en la vida. Vuelvo a repetir, sin que signifique que una enfermedad es fruto del pecado. No todas las enfermedades son producto del pecado. Tenemos que entender eso. Pero hay enfermedades que son resultados de apartarse del Señor. Pueden haber enfermedades físicas que son resultado de haberse alejado de Dios. ¿Te acuerdas cuando el salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos? Le afectaba físicamente el no confesar su pecado al salmista. Ahora, aquí lo que el proverbista nos dice es que si nosotros nos apartamos del mal y somos humildes, vamos a vivir bien. Va a haber salud física. Pero vuelvo a repetir, no significa que toda enfermedad sea fruto del pecado. Y tienes el caso de Job. Job era un hombre justo, un hombre íntegro, pero Dios permitió que fuese probado en su salud física también. Lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que tenemos que mirar cómo estamos caminando, si estamos siendo humildes, si estamos siendo cuidadosos con remitir la gloria y la honra al Señor en todo momento. Y a veces los que somos más vulnerables a pecar de orgullosos somos los pastores, somos los líderes, somos aquellos que tienen una autoridad o están al frente. Y tenemos que aprender a remitirle la gloria y la honra al Señor en todo momento. Muchas veces cuando yo estoy afuera despidiéndolos a ustedes, ¿verdad? Después de cada culto, hay hermanos que me dicen, pastor, gracias por el mensaje, gracias por la palabra, pastor. Qué buen mensaje, pastor. Yo he aprendido a remitir todo al Señor. Yo no me la creo, porque le hago daño a mi corazón, conozco mi corazón. Y como dice el proverbista, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y si yo doy lugar a creerme que yo di un buen mensaje, que yo di una buena prédica, estoy quitándole la gloria al Señor y Dios me libre de ese pecado. Tenemos que aprender a remitir la gloria al Señor. ¿Cómo estás en este tema de la humildad? Humilde no es la persona que tiene pocos recursos económicos y que tiene una casita sencilla. Esa no es la persona humilde. Porque pueden haber personas que tienen una casita sencilla y pocos recursos económicos y son orgullosos espirituales. Humilde es la persona que ha entendido que todo lo que es, que todo lo que tiene, que todo lo que hace es por la gracia y misericordia de Dios. Y sabe remitir todo, entregarlo todo para la gloria de Dios. ¿Eres humilde? ¿Estás caminando? Y finalmente el quinto consejo, perdón, antes de eso, ponga la de Filipenses, la anterior, esa. Quiero leer estos textos antes de entrar al quinto consejo. Pablo va a decir, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Yo tengo que entender que yo siempre tengo que recibir algo de mis hermanos. Y tengo que mirar a mis hermanos como superiores a mí. Porque eso es lo que manda la palabra del Señor. El siguiente texto de Proverbios dice, la soberbia del hombre le abate,
pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Te das cuenta la diferencia? Y Santiago 4, versículo 6 va a decir, Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Eres una persona humilde? ¿Sabes remitir a la gloria de Dios todo lo que Dios te permite ser y hacer? Y el quinto consejo es, sé un buen administrador. Sé un buen administrador. Versículos 9 y 10 va a decir, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuál es el consejo que el Señor nos da? Que sepamos administrar correctamente todo lo material que Dios ha puesto en nuestras manos. Y nos invita a honrar al Señor con lo que tenemos, con tu casa, con tu auto, con tu trabajo, con tus recursos económicos, a través del diezmo, a través de la ofrenda misionera, a través de la ofrenda de amor, etcétera, etcétera. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El judío entendía eso muy bien. El primer animalito del rebaño era ofrecido al Señor. La primera cosecha era ofrecida al Señor, lo mejor, no lo que le sobraba, no lo que no servía. Lo mejor era traído para el Señor. Y así debería ser con nosotros. Lo que Dios nos ha dado en términos de lo material, lo mejor deberíamos ofrecerlo al Señor. Poner a disposición del Señor nuestra casa, nuestro carro, nuestros recursos económicos, ponerlo todo a disposición, porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Estamos siendo buenos administradores? Y mira cuál es la consecuencia, cuál es el resultado. Bendición abundante. Bendición abundante. Dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Todos entendemos la figura de un granero en abundancia, ¿verdad? Los que han tenido oportunidad de mirar graneros, lugares donde se guarda el grano, el trigo, es una cosa impresionante. Yo tuve la oportunidad de verlo en Europa, en Alemania. Tremendos depósitos de grano. Está refiriéndose a eso, serán llenos tus graneros. Y cuando dice, tus lagares rebosarán de mosto, ¿de qué está hablando? Los lagares eran esos recipientes donde se pisaba la uva, donde se machacaba la manzana, donde se prensaba la aceituna, de donde iba a salir el mosto o el aceite o el sidra, que eran los elementos fundamentales para hacer el vino. Y todos sabemos que en la cultura judía el vino era un elemento importantísimo. Entonces lo que está diciendo el proverbista es, si tú honras al Señor con lo material, no te va a faltar nada. Vas a tener bendición abundante. Mira lo que dice Malaquías capítulo 3. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta dónde? Hasta que sobreabunde. El Señor dice que le pongamos a prueba para ver su bendición. Entristece mi corazón cuando veo creyentes de años que están fallándole al Señor porque no están honrándole con sus bienes. No están honrando al Señor con sus bienes. Filipenses 4:19 va a decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está hablando de la abundancia que va a haber en la casa del Hijo de Dios cuando honramos al Señor con nuestros bienes materiales, sean muchos o sean pocos. Te pregunto, ¿cómo estás en este aspecto de la mayordomía cristiana? ¿Eres un buen administrador de las cosas que Dios te ha dado, de tu familia, del tiempo, de los dones que Dios te ha dado? 5 consejos que la palabra del Señor nos deja. Sé obediente, sé misericordioso y ama, sé fiel,
sé humilde y sé un buen mayordomo. En cada aspecto habrá un resultado positivo si nosotros decidimos hacer caso al consejo de Dios. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a responder en fidelidad a la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos. Padre Celestial, gracias por los consejos de tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos muestras en esta mañana la importancia de hacer caso a tu palabra. Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo ministrando en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Y que podamos, Señor, en el corazón responder a tu palabra. ¿Dónde estamos fallando, Señor? Y corregir, tomar la decisión de corregir y de cambiar. Mientras estamos orando, tal vez en esta mañana tenemos personas que nos visitan y que han escuchado este mensaje. Este mensaje es para los hijos de Dios. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy puedes venir a Él y convertirte en un hijo de Dios. A veces pensamos que todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente son hijos de Dios, según la Biblia, aquellos que le han abierto el corazón a Cristo y aquellos que se han entregado al Señor. Si tú en esta mañana quieres venir al Señor y entregarle tu vida, yo quisiera orar por ti. Y lo que te voy a pedir ahí donde estás es que levantes tu mano. Al levantar tu mano, yo estaré orando por ti. Tú me dirás, yo quiero entregar mi vida a Cristo y yo haré una oración por ti. ¿Habrá alguna persona que quiera entregar al Señor su corazón hoy día? Levante su mano si es así y vamos a orar. Si todos hemos entregado la vida al Señor, gloria a Dios. Pongamos en práctica estos consejos que el Señor tiene para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica. Ayúdanos a obedecer. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hacemos caso del consejo de Dios. Y el primer consejo que encontramos está en el versículo 1 y 2. Sé obediente. Sé obediente. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora alguno de ustedes me dirá, pero pastor, esto no es un consejo, esto es un mandato. Estás en lo cierto, es lo correcto. Pero ¿por qué lo ponemos dentro del contexto del consejo? Porque siempre que Dios nos pide obediencia, detrás del pedido de obediencia de parte del Señor hay un principio, el principio del amor. Dios, porque nos ama, nos pide que seamos obedientes. La obediencia no debería ser una carga para el cristiano. La obediencia no debería ser algo pesado para el Hijo de Dios. La obediencia debería ser algo espontáneo, natural, en la persona que ha entrado en una relación personal con Cristo. Cuando el proverbista dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, la palabra ley y la palabra mandamientos se están usando como sinónimos. Lo que el proverbista está diciendo que debemos recordar aquello que el Señor ha estipulado para nosotros y estar dispuestos a obedecerlo. Por eso que el primer consejo es sé obediente. Un consejo que tiene como principio el amor. Cuando dice, guarda, tu corazón guarde mis mandamientos, la palabra corazón es una palabra que va a aparecer repetidas veces en el libro de Proverbios, cantidad de veces. Pero lo que el proverbista está queriendo decir es que el Hijo de Dios tiene que atesorar los mandamientos de Dios.
tiene que hacer carne los principios de la palabra de Dios, de tal manera que la obediencia pueda ser algo espontáneo para el creyente. Si Dios nos pide obediencia, es porque nos ama. Traslademos ese mismo concepto por segunda vez. Si usted está aquí por primera o segunda vez, levante su mano, por favor, para verle, para saludarle. Queremos verle desde aquí. Dios le bendiga. Alguien más que nos visita por primera o por segunda vez, levante su mano. Dios le bendiga, caballero. Muy bien, alguien más que está por... Dios te bendiga. Dámosle un fuerte aplauso a nuestras visitas en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Estamos continuando con nuestra serie sobre Proverbios y hemos titulado el mensaje para el día de hoy, Consejos para los hijos de Dios. Ese es el tema para el día de hoy. Ya va a aparecer en la pantalla ahí el bosquejo para los hijos de Dios. ¿A quién no le gusta recibir consejos, verdad? Creo que todos de alguna manera, cuando tomamos una decisión o estamos por tomar una decisión o quizá tenemos que hacer alguna elección en cuanto a algo, qué bien nos cae un consejo. Quizá íbamos a tomar una decisión y alguien viene y nos aconseja y cambiamos de opinión. ¿Cuánto más buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, hará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. En estos 10 versículos vamos a encontrar por lo menos 5 consejos que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Pero lo interesante es que después de cada consejo aparece el resultado por hacer caso al consejo. El Señor nos da un consejo, pero inmediatamente vamos a ver que hay un resultado, una consecuencia positiva cuando el consejo viene de nuestro Dios. ¿Cuánto bien nos hará a cada uno de nosotros poder escuchar y atender lo que el Señor tiene para nosotros? Y vamos a mirar Proverbios capítulo 3. Voy a pedirles que abran sus Biblias allí. Proverbios capítulo 3 para leer los primeros 10 versículos. Los primeros 10 versículos. Todo el libro de Proverbios está lleno de consejos. Pero vamos a ver ahora en esta mañana solamente los primeros 10 versículos, porque es imposible poder mirar todo el capítulo 3. Dice así Proverbios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y